Muy buenas noches, mi nombre es Alberto Astorami Valenzuela, soy ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería y en esta oportunidad yo les estaré brindando una serie de tutoriales con respecto al análisis sísmico de edificaciones de concreto armado con ETAP usando la norma técnica peruana E030-2018. En esta oportunidad les estaré brindando una serie de videos que van a tratar de abarcar en su totalidad los capítulos que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Estas sesiones, estos talleres, este curso engloban estos 5 capítulos, estos 5 capítulos, los cuales los he desarrollado de esta manera para que pueda ser más entendible, de una manera más comprensible, para que ustedes puedan lograr, que es el objetivo que estoy seguro que muchos de nosotros queremos, lograr manejar el software, pero no solamente desde una perspectiva de un simple usuario, sino tratar de entenderla y tratar de relacionarla sobre todo con la actual norma E030, que es la norma sismo resistente, ¿no? Entonces desarrollaremos una serie de videos en la cual abarcaremos estos 5 capítulos que ustedes tienen en pantalla, ¿no? El día de hoy iniciaremos con una introducción a la ETAP, que es el capítulo que abarca la parte número 1 de este temario, en la cual mi persona lo ha desarrollado de tal manera de que sea didáctico. ¿Qué veremos el día de hoy? El día de hoy veremos todo lo que concierne a la introducción del ETAPS, algunas diferencias entre las versiones, aprenderemos a configurar las unidades que trae el ETAPS, vamos a hacer algunas definiciones de materiales y también las definiciones de las secciones en concreto armado, vigas, columnas, losas y muros. Vamos a aprender a definir carga viva y carga muerta desde una manera básica, ya que eso lo volveremos a ver en el capítulo 3 y 4, y vamos a aprender a asignar un autoguardado, que es una de las cosas muy pero muy importantes que tiene esas nuevas versiones del ETAPS, y guardar por configuración lo que tú has creado por defecto, ¿no? Vamos a aprender el día de hoy, así que listos, porque vamos a empezar con esta serie. Bueno, como les hacía mención, lo que veremos el día de hoy es todo lo concerniente a la parte del capítulo 1. Creo que es una de las cosas que va a tratar de hacer entender un poco cómo maneja el programa, ¿ok? Así que para ello me voy a apoyar de un material, la cual yo ya lo tengo desarrollado y la cual se los voy a estar brindando en las sesiones posteriores, que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer al inicio? Quiero hablarles un poco acerca de las diferencias entre las versiones. Quizás muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ya interactuar con este programa, y como saben, el ETAPS presenta una variación de versiones desde que esta empezó a entrar con fuerza a toda Latinoamérica. Entonces si tú has tenido la oportunidad, o más adelante quizás tengas que trabajar con algún ingeniero que esté acostumbrado a las versiones anteriores, es importante tratar de entender, o por lo menos tener una idea de las diferencias entre las versiones que aún son, a pesar de que son antiguas, aún son usadas, y las nuevas versiones que está botando el ETAPS. Por ejemplo, en la pantalla tengo la captura de la presentación del ETAPS en su versión 8 o 9 prácticamente, ¿no? Y la presentación que tienen las nuevas versiones. ¿Cuál es una de las diferencias? Es justamente en la presentación del programa. ¿Qué es lo que sucedía? Las versiones anteriores, cuando tú iniciabas el programa para realizar un modelaje, automáticamente te salía de esta manera, con una página con un fondo negro, y solamente te daba la oportunidad de que tú lees OK para que puedas iniciar tu modelo. Las nuevas versiones, a partir del 13, 15 y en adelante, lo que hace es mostrarte una presentación más dinámica,
más versátil, ¿no? Donde justamente te da la posibilidad de poder abrir modelos que hayas trabajado recientemente y algunas informaciones que iremos trabajando o iremos explicando a lo largo del curso. Una de las siguientes diferencias, o la segunda diferencia que se encuentran entre la versión antigua y la versión moderna, es acerca de las opciones de inicio. Cuando tú ya entrabas en la versión antigua al programa, el programa lo único que te decía era que si querías abrir un modelo trabajado o si querías comenzar uno nuevo. La nueva versión del ETABS, a partir del 13 para adelante, trae algo muy interesante. Te da 3 opciones que lo vamos a ir manejando poco a poco. En esas 3 opciones, el programa te permite, ¿no? Te indica o te permite poder manejar el hecho de que tú puedas no solamente abrir un nuevo modelo, sino que si tú tienes una plantilla creada, ojo, una plantilla creada, tú puedes acceder a ella. Una plantilla creada, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Cómo crear plantillas en el ETABS. El ETABS por defecto ya viene con una configuración interna, pero el usuario en esas nuevas versiones tiene la oportunidad de crear una plantilla de acuerdo a su conveniencia. Es decir, tú puedes definir unidades, tú puedes definir materiales o secciones que para ti son muy usadas en tus proyectos. Entonces, cada vez que abras el programa, automáticamente te diriges a la plantilla que has creado. Y esa es las grandes oportunidades que tiene esas nuevas versiones. Y esa es una de las diferencias que hay entre la antigua y la actual. Entonces, esas 3 alternativas las vamos a ir manejando el día de hoy. ¿Ok? El día de hoy. Otra de las diferencias que se encuentra es justamente como ya te mencioné, es en la configuración de unidades. ¿Qué sucedía? La versión antigua por defecto trae las unidades inglesas. Entonces cada vez que ibas a iniciar un nuevo modelo tenías que dirigirte a la parte posterior, que ya se lo voy a mostrar más adelante, donde tú definías, donde tú automáticamente tenías que estar definiendo las unidades que tienes que trabajar, ¿no? Quizás toneladas, las fuerzas en toneladas, la distancia en metros. En cambio, la nueva versión trae la oportunidad de que tú puedas configurar las unidades. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en este capítulo. A cómo configurar unidades. Y no solamente a cómo configurar, sino también a guardarlas por defecto. Para que automáticamente en la posición en donde siempre aparecen las unidades ya no se encuentren en unidades inglesas, sino cada vez que tú recurras a esta plantilla que vas a crear, automáticamente aparecen las unidades de tu configuración. ¿Ok? Una cuarta diferencia es acerca del material. Estos programas traen una gran capacidad de brindarte el material que tú quieres, que vas a tener que usar para tus distintos trabajos. Y lo más común pues es el concreto y el acero para el ETABS en el modelamiento de edificaciones. Pero tú sabes que acá en el Perú una de las cosas que más abundan en lo que son material de construcción es justamente la albañilería o la mampostería. Entonces, una de las deficiencias que uno tenía en las versiones anteriores es que no traía por defecto el material de mampostería. Tú tenías que conocer las propiedades y tenías que crear ese material. Entonces era un poco tedioso. En cambio, las nuevas versiones, a partir del 13 para adelante, tienen la ventaja de que ellos ya tienen una plantilla. Tienen una plantilla en donde ellos te permiten elegir que aparte del concreto y aparte del acero, tú puedes elegir la mampostería como una alternativa en modelamiento para tu edificación. Y esa plantilla que tiene en lo que es la mampostería para el programa, pues automáticamente tú simplemente es necesario que conozcas cuál es el módulo de elasticidad y el peso específico. Automáticamente te crea el material de mampostería porque ya lo tiene incorporado dentro de su base de datos. ¿Ok? Justamente hablando con respecto a lo que es la mampostería,
en lo que es la mampostería, como te estaba diciendo, el programa anterior lo que hacía era solamente darte la oportunidad de que tú crees cada uno de estos parámetros para que llegues a material de mampostería. En cambio, en las versiones actuales ya tienen incorporado esa plantilla y tú tienes que conocer solamente su peso específico, el módulo de elasticidad y un valor muy importante que es el F'M en lo que es la mampostería. Eso de lo que es la mampostería lo vamos a trabajar con más detenimiento a medida que avancemos con el aprendizaje de este software. Otra de las cosas que es importante tratar de entender en lo que son las diferencias de esas dos versiones es acerca de los patrones de carga. ¿Qué son los patrones de carga? Eso ya lo vamos a ir manejando en el transcurso del programa, ¿no? Vamos a aprender a asignarles cargas a tu modelo, pero para asignar cargas primero tienes que crear patrones. Los modelos actuales traen ya creados una lista de patrones para ser usados, cosa que las versiones anteriores también traían, pero era ciertamente limitada. Entonces ya se le ha agregado más patrones de carga como la de viento, como la de nieve, presiones de agua, cosas que las versiones anteriores no tenían. Acerca de la definición del espectro sísmico, cuando entremos a tallar acerca del análisis dinámico modal espectral, un análisis que está permitido por la norma 030-2018, si tú ya tienes conocimientos más avanzados de los cursos de sismo, sabes que nuestra norma te da la opción a que tú realices un análisis estático o un análisis dinámico para poder encontrar los resultados adecuados para luego llegar a un diseño óptimo. Entonces, acerca del análisis dinámico modal espectral, tú tienes que usar un espectro de diseño que tiene nuestra norma. Y lo que sucedía era de que las versiones anteriores no tenían incorporado el espectro de la norma peruana. Tenían incorporados quizás los espectros de México, de Chile y de algunos países de Latinoamérica, así como países europeos. Pero la nueva versión sí tiene incorporado el espectro de nuestra norma peruana que está actualmente vigente. Entonces en las versiones anteriores tú tenías que estar creando. ¿Cómo creabas? Pues te ibas a una hoja de cálculo y automáticamente te ponías a definir los valores del espectro y lo guardabas en un TXT y el programa te permitía solamente exportarlo, cosa que la nueva versión ya no. Aunque también te da esa opción, pero bueno, si es que lo quieres realizar así, ¿no? Pero también te permite ya jalarlo. Me refiero a que ya trae incorporado la plantilla para definir un espectro sísmico. ¿Cómo es eso? Acá está. Justamente el programa ya trae en su nueva versión la forma del espectro peruano. Y tú solo tienes que conocer cuál es la zona, cuál es el uso, cuál es el tipo de suelo y algunos factores de irregularidad que vamos a ir hablando más adelante. En las versiones anteriores no. Tú tenías que llamarlo desde la carpeta en donde habías guardado tu espectro en un archivo TXT y automáticamente te aparecía en esta zona que está acá. Una de las ventajas que tiene esa nueva versión es que ya te ahorra justamente ese trabajo. Otra de las importancias que trae la nueva versión con respecto a las anteriores es a la forma de visualizar resultados, que va a ser muy importante en el momento de que ya tengamos todo el modelo realizado. Las versiones antiguas era muy tedioso estar manejando para ver los resultados de desplazamiento, los resultados de cortante, los resultados de esfuerzo, ¿no? En cambio, en la versiones actual ya trae incluso una nueva columna llamada el Model Explorer, donde tú puedes navegar con mucha sencillez, con mucha rapidez y con mucha claridad, sobre todo para poder ubicar en dónde voy a ver los desplazamientos, en dónde voy a ver las cortantes y en dónde voy a ver las reacciones y los esfuerzos. Entonces, lo que te quiero mostrar el día de hoy es prácticamente esto, ¿no? Es prácticamente acerca de las diferencias que trae estas versiones actuales en comparación a las versiones anteriores, ¿no? Y es el primer punto que vamos a ver de todo esto que está acá. ¿Ok? Ahora quizás tú estés pensando, pero ¿qué es lo que voy a ver en general? ¿Okay? Antes de pasar al punto número 2 que vamos a configurar una vez, quiero darte una visión general acerca
en el que vamos a trabajar, ¿ok? Como ya te mencioné, esta es una sesión de varios videos que van a ayudarte a poder entender el manejo del ETAP. Yo lo he titulado Análisis sísmico de edificaciones de concreto armado con ETAP usando la norma técnica peruana E030-2018, ¿no? En el capítulo 1 ya te mencioné que vamos a hacer la introducción al ETAPS, pero en el capítulo 2 y 3 es uno para mí de los capítulos más importantes que se van a abarcar en toda esta sesión, en toda esta serie de tutoriales. El capítulo 2 y capítulo 3 tienen que ver con el sistema de ejes locales en los elementos estructurales. Este es un capítulo muy importante y ya desde ahora te voy diciendo que te vayas preparando. Porque en la experiencia que tengo enseñando este curso, muchas de las personas que cuando entramos al capítulo simplemente se desaniman. Porque es un capítulo muy teórico. Es muy teórico y yo trato de hacerlo no tan teórico porque trato de usar el software, pero de todas maneras tengo que pasar por la parte teórica. Entonces ahí vamos a aprender a entender los ejes locales en vigas, en columnas, ¿no? En muros, en losas. ¿Ok? Es uno de los capítulos un poco más pesaditos, por decirlo así, pero es necesario porque con este capítulo 2 tú vas a aprender a leer resultados. ¿Ok? Resultados como los que ves acá, que quizás has tenido alguna experiencia. Entonces hay que entender qué es lo que es el programa cuando te arroja esto. Y tú tienes que saber elegir en base a tu teoría. En el capítulo 3 ya vamos a ver lo que es el modelamiento estructural. En el capítulo 3 vamos a ver lo que es todo lo que concierne a un modelo, ¿no? Como ya se aprendió a la parte de la introducción de la ETAPS, a definir materiales y secciones, ya se aprendió a leer ejes locales, entonces estás listo para poder hacer un modelo. Yo te voy a traer un plano, vamos a trabajarlo juntos, ya vamos a ver si es de 12 o de 10 o de más pisos, y vamos a ir modelando. En el capítulo 4 y capítulo 5 es todo lo concerniente a los análisis que ya te mencioné. El análisis estático que te da la norma y el análisis dinámico que te da la norma. ¿Ok? En el capítulo 5 vamos a hacer todo lo concerniente a un análisis estático y en el 4 todo lo que concierne a un análisis estático y en el capítulo 5 todo lo que concierne a un análisis dinámico. Y en el capítulo 5 sí te voy diciendo que es uno de los capítulos más interesantes porque aquí yo trato de abarcar toda la parte que tenga que ver con la lectura de derivas según la norma técnica E030. ¿Listos? Y bueno, eso es lo que te quiero mostrar en un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en todas las sesiones, ¿no? Continuamos con el capítulo 1, que es el objetivo de este video y de un segundo video que vamos a trabajar con respecto al capítulo 1, ¿ok? Cuando tú abres el programa, que yo ya lo tengo abierto, si tú tienes alguna experiencia ya manejando este programa, pues en esta ventana que está acá te van a aparecer los modelos más recientes que has ido trabajando a lo largo de los días o de las semanas, ¿ok? Si eso te aparece en blanco es porque, bueno, automáticamente, o sea, no has trabajado ningún modelo todavía y eres nuevo en esto, pero no te preocupes que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de estos videos, ¿no? Esta parte de acá te va a indicar, te va a mostrar los videos más recientes o los modelos más recientes que has ido trabajando, ¿ok? Y te da como una opción de que los puedas abrir automáticamente para ya no estar buscándolo desde una carpeta o desde la nube, ¿no? Por otra parte, estos checks que están acá te permiten que cada vez que abras el modelo pues aparezcan esta posibilidad de modelos recientes y esta ventana que está acá. Yo te recomiendo de que no lo desactives, ¿sí? Trata de no hacer eso porque si tú lo desactivas cada vez que vuelvas a abrir tu modelo o tu programa, esto que está acá no te va a aparecer y es muy complicado tratar de que vuelva a aparecer eso que está acá, ¿ok? En esta zona que está acá, bueno, es más información acerca de las nuevas versiones o de lo que trae las nuevas versiones. Son novedades, noticias, como que lo más reciente, ¿no? Información, ya puedes acá tú mismo ir navegando en tu tiempo libre. No es un requisito indispensable para aprender el correcto uso, pero si quieres acceder a saber qué está haciendo CCI, que es la empresa que justamente introdujo el ETAPS, el SAB y el SES, que son uno de sus programas más conocidos por esta empresa de toda Latinoamérica, pues
empiezas a navegar, ¿no? Y hay una serie, incluso encuentras una serie de videos tutoriales que son cortitos, pero que están sobre todo en inglés, ¿no? Pero son trabajados de acuerdo a la norma americana. Entonces puedes navegar para que puedas quizás conocer un poco más acerca de la empresa, ¿no? Pero a mí lo que me importa más es esto. Es esto que está acá. ¿Ok? Esto que está acá. Porque como digo, cuando vas a iniciar un nuevo modelo, pues automáticamente pues nada de esto de acá te sirve, pues, porque todavía no tienes, digamos, una gran experiencia trabajando con esto. Lo que el programa te da es dos opciones: le vuelvas tanto arriba como abajo. Te permite crear un nuevo modelo, o sea, algo desde cero, o abrir un modelo que ya existe, ¿no? Si tú ya tienes un modelo que existe, pues este es totalmente sencillo, ¿no? Simplemente pues le das en abrir y te pones a buscar los modelos que has ido trabajando. Yo tengo uno, no lo voy a abrir porque no es el objetivo de este video, pero sí un nuevo modelo. ¿Ok? Entonces, ya con el programa abierto, quiero que le des un clic en esta opción, porque vamos a trabajar un nuevo modelo, ¿no? Para tratar de abarcar esta parte de acá. ¿Ok? Entonces iniciamos un nuevo modelo y quiero comenzar a explicarte esto que aparece, ¿no? Esta es una de las cosas que te indiqué o que te comenté al momento de hacer las diferencias entre las versiones antiguas y las versiones modernas. Quiero hablarte un poco acerca de esto, porque pienso que es una de las cosas muy importantes y que a veces no se habla mucho. Estas tres opciones que tienes acá son muy importantes y se vuelven más importantes a medida que tú ya avanzas con el conocimiento de este programa, y a veces es pasado muy por alto. Entonces me voy a tomar algunos minutos de explicarte qué significa cada uno de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, el primero, que es la pestaña que está activada por defecto, en el primero dice usar propiedades guardadas por defecto. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Esto acá quiere decir que el programa te da la oportunidad de que tú puedas abrir una plantilla que tú has creado. O sea, esto solamente sirve cuando tú tienes una plantilla que has creado. Mientras tú no tengas una plantilla que has creado, entonces esta opción es inválida, no te lleva a nada. Nosotros ahorita no tenemos ninguna plantilla creada, vamos a crear una plantilla. Entonces la primera opción no nos sirve mucho. Así tú lees OK, te va a llevar a la plantilla que tiene guardado por defecto el ETABS, que todo está en unidades inglesas. ¿Ok? En cambio, la segunda opción, ¿qué te dice? Usar propiedades guardadas, usar propiedades desde un modelo. Es decir, supongamos que tú has trabajado, ya tienes una cierta experiencia y has trabajado en el mes de julio, por decir así. Has trabajado un modelo y bueno, lo has elaborado muy bien y todo ok. Un edificio de 10 pisos, por ejemplo. Pasa el tiempo y en diciembre te toca realizar un modelo, no igual al que hiciste en julio, pero que coinciden en ciertos elementos estructurales. Quizás las columnas son de la misma dimensión, pero no de la misma distribución. Las vigas son de la misma dimensión, pero no de la misma distribución. Y esta opción te da la oportunidad de que tú puedas jalar, tú puedas traerte esas secciones del modelo que hiciste en julio. Entonces, cuando tú activas esta opción que está acá, el programa lo que hace es va a buscar, te va a indicar que busques ese modelo que tú quieres adquirir las propiedades de material o de secciones que ya hayas creado, y automáticamente te abre toda esta pestaña que está acá, te abre con las propiedades de ese modelo que ya has elaborado tiempo atrás. Es útil porque justamente te ahorra el trabajo de nuevamente crear secciones de vigas y columnas o material que ya has usado anteriormente. Suele ser útil. Pero como no tenemos ninguna de esas opciones, vamos a usar
esta que está acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente cuando tú activas la tercera acción es cuando vas a iniciar un modelo que no tienes nada guardado, o sea, un modelo desde cero. Estas cosas que ves acá es simplemente puro información que no es muy relevante, ¿no? Al menos por ahora, ¿no? Te dicen en qué unidades está trabajando por defecto. Cuál es la norma de acero para las secciones, la norma de diseño en acero y la norma para el diseño en concreto, que son normas americanas como la ASI 1314, el AICC 36010, que incluso ya está actualizada en el AICC 36016, pero como te digo, por ahorita no es muy importante, ¿no? Entonces, cuando le demos OK, aparece automáticamente esto. Esto que está acá, quiero que veas algo muy importante. Ahorita no vamos a entrar a tallar, a explicar cada una de estas cosas. Lo vamos a hacer en el capítulo 2, cuando aprendemos a hacer lo que es la definición de grillas. Así te voy a explicar qué significa cada una de las cosas que acabas de ver ahorita. Me voy a tomar el trabajo de explicarte paso a paso qué significa esta columna, qué significa esta columna y qué significan estos elementos que están acá, ¿ok? Pero ahora todavía no. Pero lo que sí quiero que te des cuenta es esto que es acá. Mira, estas son las unidades que por defecto te está mostrando el programa, ya que al usar la tercera opción, lo que tú estás haciendo es usar por defecto lo que el programa ya tiene incorporado. Y el programa trabaja siempre con unidades americanas. Mira, te muestra los desplazamientos en grillas en pies. Y tú no trabajas en pies. Aquí en Latinoamérica no solemos trabajar con metros, sino trabajamos en metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir unidades, que es justamente lo que quiero abarcar con este punto. Quiero que aprendas a cómo configurar unidades a lo que solemos trabajar acá en Perú, ¿no? Entonces, comencemos. Como te digo, no voy a entrar a tallar acerca de esto, pero sí quiero que le des la primera opción. ¿Ok? Le damos OK y automáticamente el modelo te va a ir mostrando 3 columnas. Esta que demora un poco. Qué raro. Ok. Como te acabo de decir, estas 3 columnas son muy importantes. Vamos a dar una explicación rápida. Esta columna que tengo a mi mano izquierda, que estoy señalando, es la columna del Model Explorer. En esta columna, cuando ya tengamos un modelo realizado, nosotros vamos a poder navegar a través de este árbol de opciones para poder encontrar resultados, tanto en vías, en columnas, en losas, en placas, etc. En esta columna del medio, tú vas a poder visualizar tu modelo en planta. Entonces ves acá los ejes X y Y. Y en esa parte de acá creo que ya te das cuenta, ¿no? Vas a poder visualizar el modelo en 3 dimensiones. Ahorita no vemos nada porque no tenemos todavía nada dibujado. Y no es el objetivo del día. Pero sí quiero que te des cuenta de algo, mira. Se vuelve a dar, ¿no? Están en pies. Y nosotros queremos trabajarlo en nuestras unidades. Para comenzar, las unidades las puedes visualizar aquí abajo. Aquí abajo, cuando tú te acercas, no le des clic. Cuando tú te acercas, te muestra las unidades que está trabajando ahorita el programa. Y mira, distancias en pies, longitudes en hinge, o sea, en pulgadas, en pulgadas cuadradas y cosas que no te dan. Cuando tú le das clic, te sale una lista de opciones. Estas son las unidades que el programa trae por defecto. Entonces, ¿cómo puedo yo modificar las unidades y cambiarlas a mi conveniencia? Hay 2 maneras. Uno, a través de la pestaña Opciones. Y otro, a través de esta pestaña de Unidades. Ahora tú me dirás, pero profesor, ¿qué es todo esto que tengo arriba? ¿Y qué es todo esto que tengo acá en esta columna? Okay. Eso lo vamos a ir manejando a medida que avancemos, pero te voy a dar como un adelanto. Lo que está arriba me sirve mucho para lo que es la creación y la asignación y la definición de los elementos que voy a crear
para la construcción de mi modelo. En esa pestaña yo puedo editar, puedo ver, puedo definir, puedo dibujar, puedo seleccionar, puedo asignar, puedo hacer un análisis, puedo mostrar resultados, hasta puedo diseñar. Y entre otras opciones más. En cambio, en la columna vertical, toda esta opción que ves acá es íntegramente para el dibujo de los elementos estructurales. Pero para que tú dibujes, primero tienes que crearlos. Si no creas elementos, ¿cómo vas a dibujar? Y eso vamos a aprender también en el transcurso de todo este curso. ¿Ok? Pero yo quiero primero que veas las unidades, porque quiero que aprendas hoy, quiero que aprendas a crear tus propias unidades. Así que cuando te vayas a otra máquina, o te cambies de máquina, o estés en el trabajo, o te vayas a otra oficina, tú puedas crear las unidades a tu conveniencia y guardarlas por defecto. Entonces ya te indicaba de que habían dos maneras. En opciones, en la pestaña opciones, está la opción de display unidades, o con la jugada de teclas control U. En display unidades, cuando tú lees clic, sale toda esta lista que está acá, y mira, está justamente en las unidades que el programa trae por defecto, que son las unidades inglés. ¿Ok? Que son las unidades inglés. ¿Qué es lo que sucede? Si no es de esta manera, también las puedes hacer acá. Si le das clic a unidades, acá dice unidades, muéstrame las unidades, y te sale la misma pestaña. Son dos formas. Puedes ingresar desde una, desde otra. Esta pestaña no es agrandable, por decirlo así, pero sí, si tú le das expandir, te muestra en su totalidad lo que tiene, lo que está contenido, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es cambiar las unidades por defecto. ¿Ok? En esta lista que tengo acá, tengo algunas unidades que vamos a ir guiándonos poco a poco. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero cambiar, la primera opción que ves acá te habla acerca de las dimensiones de la estructura. ¿Ok? Esa columna de acá te habla acerca de la longitud que tú le vas a ingresar, y esta es la longitud o la unidad que te va a mostrar de acuerdo a lo que tú le has asignado. Es decir, aquí lo asignas y es acá te va a mostrar cómo el programa te lo va a dar. ¿Ok? Entonces, como te decía, esta primera es acerca de las dimensiones de la estructura. Dimensiones de estructura, como que, por ejemplo, las distancias absolutas. ¿A qué se refieren las distancias absolutas? ¿A qué se refiere las distancias absolutas? A la distancia entre los ejes del plano que vas a elaborar. Por ejemplo, acá te dice la área de la estructura, en qué quieres que se vea el área. Entonces, obviamente, eso es cuando tú le das clic acá, es como un Excel, simplemente para que lo cambies. Distancias absolutas, ¿en qué lo quieres ver? Obviamente lo quiero ver en metros, y lo cambio a metros. Y acá te muestra cómo se va, cómo el programa te lo va a presentar. Cuando le des clic aquí, te va a mostrar las unidades que ha sido cambiado. Eso también en metros o en metros, y te muestra que el área ahorita te lo va a mostrar en metros al cuadrado. Esta opción que ves acá, la que continúa, es las secciones o las dimensiones de las secciones que tú vas a crear el día de hoy. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Son las dimensiones de las secciones. Es decir, a ver, me voy a poner un poco acerca del Paint. Perdón, acá. Bueno, supongamos que tú tienes una sección de viga. ¿Ok? Tú tienes, perdón, es un poco mal esta parte de acá. Vamos a repetirlo, ¿ok? Supongamos que tú tienes una sección de viga. ¿Okay? Entonces tú sabes que la viga pues tiene una base y tiene una altura, ¿no? Base y una altura. Entonces lo que el programa te indica acá es, quiero que me digas las dimensiones. No solo tiene base y altura, sabes que también tiene una cierta longitud. Entonces te está indicando eso, tanto para las vigas, para las columnas, para las losas,
Tienes una losa, tienes un peralte, ¿sí no? Entonces, ¿cuánto vale ese peralte? Entonces, ¿cómo quieres configurar eso? Sencillo. La longitud, yo obviamente quiero verlo en metros. El área en metros. Y esta longitud es longitud 3, 4, 5 y 6. También quiero verlo en metros. Vale, tú miras, pero profesor, yo por lo general suelo trabajar con unidades como base, viga de 30 por 60. Y no está mal. Es una de las cosas que entonces tú puedes hacer de que la longitud, o sea, la longitud de tu sea vista en centímetros. Por ejemplo, yo lo tengo acá, la longitud en centímetros. Yo lo he configurado de esta manera. Es mi forma de trabajar. Tú te lo puedes dejar a tu criterio, pero vamos a hacerlo así, que sea en centímetros, el área en centímetros, para que el área de la sección sea en centímetros cuadrados, y además la longitud es en centímetros. Pero de todo esto, el más importante es este que está acá. Es el área por metro. Yo quiero verlo siempre en centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Cuando tú recuerdas tu curso de concreto armado, cuando tú sacabas el acero en tu viga, esto venía de un cálculo previo, donde tú tenías la cantidad de acero por metro, ¿no? Entonces, esa opción te permitía a ti poder acceder a varias. Quizás phi de media, quizás phi de 3/4, etc. ¿No? Entonces es una de las cosas que quiero que entiendas acá. ¿Okay? La tercera o la que continúa tiene que ver con la parte de los desplazamientos, tanto traslacionales como rotacionales. Según el modelo según la ayuda que tengo acá, esto yo lo he elaborado de esta manera. Los desplazamientos yo los quiero ver en milímetros. ¿Por qué? Porque los desplazamientos de la estructura, cuando vemos los análisis, son desplazamientos muy pequeños en comparación a la altura total que tiene este. Entonces, verlas en metro, centímetros, como que va a salir con muchos decimales. Entonces, desplazamiento pequeño lo quiero ver en milímetros, exacto. En milímetros, ¿ok? Las fuerzas que están acá, también. Las fuerzas es cómo quieres trabajar las fuerzas en tu modelo. Acá te dan el modelo por ejemplo te lo traen pies, pero yo lo configuro a lo que más suelo trabajar. La fuerza quiero ver en toneladas, fuerza sobre longitud y fuerza sobre área. ¿Qué cosa es eso? A ver, yo tengo una estructura, un pórtico, supongamos así. Hay tres formas de cómo cargar el pórtico. Si tienes un elemento plano, ¿no? Puede ser una carga puntual. Por eso que el programa acá mismo te dice, ¿no? Force. Una carga puntual. O una carga por metro lineal. Eso está, puedes verlo en toneladas. Y eso puedes verlo en toneladas por metro, ¿no? Entonces eso es a lo que se está refiriendo la parte de acá. Fuerza y fuerza sobre longitud. Y fuerza sobre área, creo que ya te diste cuenta, ¿no? Si tienes un elemento en 3 dimensiones, entonces se refiere a la carga que va a ir en esta área, ¿no? Que por ejemplo lo vemos siempre en tonelada por metro cuadrado o kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ya es la forma como tú trabajas. Yo te recomiendo, o lo puedes ver en kilogramos o en toneladas, ¿no? Por ejemplo, yo lo pongo la fuerza en toneladas y la fuerza sobre longitud en toneladas, pero la fuerza sobre áreas me gusta verlo en kilogramos. Porque generalmente en los planos, cuando que uno le toca diseñar, siempre encuentras sobrecarga viva, ¿no? Encuentras esta expresión que es muy conocida. Sobrecarga, ¿no? ¿Cuánto? 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces ya es tan común que ya yo lo manejo de esa manera. Entonces
Lo que hago acá es en la fuerza lo cambio a toneladas, fuerza de longitud lo cambio a toneladas por metro. Eso me gusta tenerlo en kilogramos fuerza por metro para que aparezca en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Acuérdate que lo que tú cambias acá no es lo que va a aparecer, lo que va a aparecer es esto que está acá. ¿Ok? Los momentos también me gusta verlo en toneladas por metro. Momentos de longitud también toneladas por metro. Esto que está acá no es tan importante porque no vamos a tallar eso, pero sí ya para darle una uniformidad hay que ponerlo como está en la información que les voy a pasar. ¿Ok? Esta opción que está acá, stress. ¿Qué sucede acá? Cuando hagamos el modelo, nosotros vamos a ver esfuerzos en los elementos área. Si cuando entremos a tallar a la parte de muros, como una placa de concreto armado, aplicándole una fuerza de sismo, esta va a tener a deformarse y se van a dejar esfuerzos en esta zona y en esta zona. De esos esfuerzos hay que saber leerlos, pero también aparte de las hay que saber manejar las unidades. Yo le he trabajado en kilogramos centímetros al cuadrado. Aparte de eso, también indica cómo quieres ver el conocido F'C del concreto, ¿no? ¿En qué lo vemos siempre? Kilogramos centímetros al cuadrado, y también tiene que ver mucho con el módulo de elasticidad. ¿En qué es más fácil verlo? En kilogramos centímetros al cuadrado, porque tú sabes que puede ser 280, 210, y el módulo de elasticidad puede ser pues 15.000 veces el F'C, ¿no? Entonces las unidades que adopta el F'C es la que adopta el módulo de elasticidad. Y por eso que tú lo puedes ver, lo puedes trabajar de esa manera. Yo lo trabajo todo en kilogramos centímetros al cuadrado, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Kilogramos centímetros. Kilogramos centímetros, ¿ok? Kilogramos centímetros. Continuemos. La siguiente opción tiene que ver con la rigidez de los elementos o de la estructura que estamos estudiando. ¿Ok? La rigidez por lo general no tiene una unidad exacta como para verlo, pero a mí me gusta mucho verlo o que el programa me lo muestre cuando quiero conocer la rigidez de cada elemento, la rigidez de piso debido al sismo o a una carga dada, pues la puedo hacer que el programa me la muestre en estas unidades, pero he visto que es más conveniente manejarlo en toneladas milímetros. Entonces por eso que yo lo voy a trabajar ya no en esas unidades, sino en toneladas. Y tú me dirás, pero profesor, ¿pero por qué si en la hoja está en kilogramos centímetros? ¿Por qué? Te voy a explicar más adelante cuando vemos la parte de irregularidades, que es el último capítulo que está acá. Cuando veamos esto que está acá, va a ser importante conocer la rigidez por piso, y es más cómodo trabajar en las unidades que te estoy indicando a continuación. Entonces, tonelada, milímetro, porque la rigidez, acuérdate que es la fuerza de desplazamiento, ¿no? Y la fuerza, pero trabajamos en toneladas y los desplazamientos lo estamos trabajando en milímetros, por eso que la rigidez hay que ver en toneladas, milímetros. Ya está. ¿Listo? ¿Qué más? Eso que está acá no es... Bueno, cada una de las opciones en sí es importante, pero el periodo, por ejemplo, lo vemos en segundo, el periodo de la estructura, la frecuencia, pero eso sí es muy importante. La aceleración. ¿Por qué? A ver, te explico. Dame un momento, por favor. Bien, te voy a explicar esto que te estaba comentando, de qué tan importante pues es esta opción que está acá.
esta acción que está acá no es que sea tan ligero, ¿eh? Es muy importante. Porque esta de acá te sirve muchísimo cuando tú vas a hacer un análisis dinámico modal espectral. Si tú recuerdas tus cursos de sismos, pues no vas a entenderme esto, ¿no? En el análisis modal espectral nosotros usamos un espectro de aceleración. Y esto en general se expresa así, que el SA es bueno, sabemos que es el Z, el U o el sub, ¿no? Sub entre R. Pero lo multiplicamos por ¿quién? Por un valor de la gravedad. Este es el espectro, ¿no? Que tiene más o menos esta forma, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? ¿Te vas acordando? Sí, ¿no? Acá tenemos el SA, tenemos el periodo de la estructura. Y SA y SSA, como esto de acá no tiene unidades, lo que le da unidades es el valor de la gravedad. Por acá lo va a hacer siempre metros segundo al cuadrado. Y esto en segundos. Para que esto suceda, ¿dónde vemos eso? Justamente acá. La aceleración hay que verlo en metros. Para que te dé metros por segundo al cuadrado. Y cuando tú realices el análisis dinámico modal espectral, no tengas conflicto a la hora de las unidades para la pseudo aceleración, que es importantísimo para cuando creas el espectro de diseño con la cual harás tu análisis modal espectral. ¿Cómo lo harás? Yo te voy a explicar cómo se ve con el programa más adelante. ¿Ok? Masa y peso. También es importante tenerlo en cuenta. Masa es igual a peso, ya sabemos que no. Digamos que la masa no tiene que ver, son cosas muy distintas. El peso por lo general yo lo he trabajado en toneladas. Me es más cómodo. Y además el peso por longitud lo dejo todo en kilogramos. Vamos primero con el peso y luego te explico la masa. El peso lo dejamos en toneladas. El peso por longitud lo dejo en kilogramos. ¿Por qué? Ahorita te explico por qué. Hay que ir cambiando los kilogramos, metros, kilogramo, metro. Kilogramo. Perdón. Kilogramo metro, ¿no? Kilogramo metro. ¿Okay? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué a lo demás lo dejó en kilogramo metro y esto lo dejó solamente y no en kilogramos centímetros como hicimos acá, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que sucede? Es que el peso por volumen es muy importante. Mira, te las dan en kilogramos metros cúbicos. Si tú recuerdas, eso de ahí, el peso por volumen tiene que ver mucho con ¿cuál? Con el peso específico de ¿quién? Del concreto, exacto. El peso específico del concreto, ¿cómo se acuerdan cuánto era? 2400 kilogramos por metro cúbico. Es kilogramos fuerza, o sea, es un peso por un metro cúbico de concreto. Entonces, tengo que verlo justamente en kilogramos metro cúbico. Pues acabo todo este trabajo que está acá. Y lo demás, bueno, ya son con pesos por longitud al cuadrado, kilómetro al cuadrado, que no tiene nada que ver con la fuerza, por si acaso. ¿Ok? Y la masa. ¿Qué sucede con la masa? ¿Cómo quieres ver la masa? Tú miras, a mí me enseñaron que para ver la masa, o sea que la masa era igual al peso entre la gravedad. ¿Te acuerdas? Ya. Pero entonces, ¿cómo hacemos acá? Pero acuérdate que eso es lo que te va a mostrar. Y mira, acá tienes solamente libras, kip, newton, kilonewton, kilómetros. Dices, pero yo lo pongo en kilogramos y lo pongo en metros, como está abajo. Pero la masa te va a mostrar así. Y es una unidad un poco incómoda. ¿La masa en qué solemos verlo por lo general? ¿Se acuerdan?
Ya, a ver. ¿Recuerden en qué solemos ver la masa? ¿La masa en qué solemos verlo por general? La masa es la unidad más común que tenemos acá es trabajarlo en kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para que la masa me salga aquí en kilogramos? Tengo que ingresarle unidades de fuerza y unidades de longitud. ¿Cómo hago para que acá me salga en kilogramos? Porque yo quiero que la masa esté en kilogramos porque es lo que más yo suelo trabajar. Así como la fuerza está en toneladas, o así como el peso por volumen, que es la del concreto, lo quiero ver en kilogramos por metro cúbico. Y lo que hice fue ponerle para ver, recuerda que para verlo en kilogramos metro cúbico, yo he definido el valor de la fuerza en kilogramos fuerza y el valor de la longitud en metros, para que me salga justamente en kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo hago para que en esta zona que está acá me parezca en kilogramos? Entonces, si te recuerdas a Newton, dice que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. ¿Recuerdas? Y esta masa tenía unidades. ¿Estaba en qué? Exactamente, en kilogramos. La aceleración, el valor en metros por segundo al cuadrado. Y así hace que de esta manera la fuerza esté en Newton, exacto. Newton es kilogramos por metro sobre el cuadrado. Entonces, si me pide ingresar unidades de fuerza y unidades de longitud, la fuerza tengo que ingresar, aunque no me creas, en unidades de Newton y la longitud en metro. Unidades de Newton y unidades de metro, que salen kilogramos. Si quieres verlo en toneladas, no toneladas fuerzas, no toneladas, por eso en kilonewton. Pero yo quiero dejarlo en Newton. Y lo demás lo voy a dejar por efectos kilogramos por metro, ya no es tan importante. ¿Okay? Como justamente lo he puesto acá. ¿Ok? Sigamos. Modal factor es para el análisis modal espectral, que también lo vamos a manejar más adelante. Las unidades que yo suelo trabajar siempre son en toneladas, que son las más conocidas. Toneladas, metro. Lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Okay? Y las unidades que vienen acá ya no son tan, al menos no son importantes para las secciones que vamos a manejar. El amortiguamiento, yo todo lo suelo dejar en tonelada, metro, no es una, para, digamos, uniformizar con los que de arriba, porque sería feo ver pues unidades inglesas y unidades latinoamericanas mezcladas, ¿no? Entonces lo pongo todo como lo hemos ido trabajando líneas arriba para encontrar una uniformidad, ¿no? En todo esto que está acá. El metro, acá como lo he trabajado, lo he trabajado así, ¿no? Ya bueno, lo trabajé así, ¿no? Hay que cumplir con eso, ¿no? Vamos a centímetros, metros, centímetros. Kilogramos fuerza y toneladas. Y en grados Celsius, que es más fácil. Muy bien. Ahí darle una última repasada. A ver si no nos hemos equivocado en nada. Parece que todo está ok. Cuando tú haces eso, como ya has terminado de configurar tus unidades, quiero que me prestes mucha atención. No le vayas a dar ok, por favor. Vuelvo a repetir. No le vayas a dar ok, por favor. Porque si tú le das ok, lo que vas a hacer es que esta configuración se guarde en esta lista. Pero solo va a ser un guardado momentáneo nada más. Cuando cierras el programa no va a aparecer. Cuando cierras el programa y vuelves a abrir el programa, no va a aparecer esa configuración y vas a tener que hacerlo nuevamente. ¿Entiendes? ¿Qué vamos a hacer para que se guarde un poco más, para que el guardado sea
más exigente, por decirlo así, para que te aparezca, ¿no? Hay que seguir una serie de procedimientos para que cuando tú lo guardes, esta plantilla que ya has creado, mira, toda esta plantilla, todo este trabajo que tú has creado, obviamente no quieres perderlo, y obviamente, o estoy seguro que no quieres que solo se quede en este modelo, sino que aparezcan en todos los modelos. Hay que seguir una serie de pasos, ¿ok? Primer paso, ¿ves esto siguiendo acá? Exacto, muy bien. Vamos a guardar esta configuración que es tuya con un nombre que te sea fácil de recordarlo. Le damos clic acá, en donde justo le acabo de... Ahí dice. Le das clic acá y mira, te sale esta opción que está. Y esta opción que está aquí es importante porque te da, ¿ves este disquete? Ajá, exactamente, ahí. Tú le das clic acá y te va a decir, dale un nombre, o sea, guarda estas unidades que tú has creado con un nombre. Entonces yo le voy a poner mi configuración, así lo llamo yo, perdón, mi configuración, ok. Le das a aceptar, le das ok, y ahora sí le das ok, ok. Ahora sí ya le puedes indicar ok. Cuando ya has dado ok, quiero que te fijes en esta parte que está acá. Cuando le das clic ahí, mira. Ajá. Cuando le das clic ahí, mira, te aparece el nombre que tú le habías colocado. Antes de esto, este nombre no existía. Todo era nombres en inglés. Ahora aparece unidades por defecto, unidades métricas MKC, unidades consistentes, y aparece la plantilla de unidades que tú has creado, mi configuración. Ok, aparece mi configuración. Entonces, cuando ya te aparece acá, porque te tiene que aparecer, si así que los pasos que te he indicado, es que la plantilla que has creado ya ha sido guardada por defecto. Está acá. Otra forma de cómo puedes verlo, mira acá arriba. ¿Te acuerdas que antes te aparecía en pies? Ahora te aparece en metros. Otra forma, si te acercas a la pestaña de unidades, no le des clic, solamente acércate con el mouse y mira, te muestra las unidades que tienes activadas por defecto. ¿Lo puedo cambiar? Claro, mira, si quieres lo pones a unidades, otra vuelta, unidades métricas. Te vas acá y mira, te muestra en kilonewton, metros, te muestra megapascales, todo lo que tú ves ahí. Lo quieres revisar, le das clic a mi configuración, pero en un momento te acercas y mira, ahora sí todo está en unidades consistentes, ¿no? En las unidades, mejor dicho, que tú has creado. Metros, milímetros, tonelada por metro cuadrado y todo lo que tú has creado. ¿Ok? Ahora tú me dirás, ok, entonces esa plantilla ya se quedó guardada en el tabs. Sí y no. Es decir, esa plantilla que hemos creado se quedó guardada ya en la base de datos del tabs. ¿Cómo lo compruebas? Porque te aparece aquí. Pero falta un paso más. ¿Por qué? Porque si tú cierras el programa, no lo cierres, pero si tú cierras el programa, esa plantilla que tú has configurado te va a servir solamente mientras trabajes en este modelo, en este modelo que es abierto. Te va a servir para que trabajes cómodamente. Cuando tú lo cierras, lo vas a guardar. Ese modelo se va a guardar con un nombre y solamente ese modelo va a tener esta configuración. Es decir, cuando inicies un nuevo modelo, cuando inicies un nuevo modelo, este nuevo modelo no va a tener esa configuración, no va a tener esa plantilla que tú has creado. O sea, va a haber un modelo que sí va a tener plantilla y un nuevo modelo que no va a tener plantilla. Entonces, ¿cómo hago para que esto de mi configuración aparezca en todos los modelos que yo trabaje de ahora en adelante?
hay que hacer un último paso. Y ese lo vemos en la pestaña de opciones. En esa pestaña le damos clic acá. Acá hay las unidades. Y nos vamos a ir a esta opción que está acá. Dice guardar por defecto. Cuando le damos clic aquí, ahí recién, cuando te salga este mensaje que está acá, ahí recién, y tú le das a aceptar, ahí recién, estas unidades que tú has creado, se van a guardar en todos los modelos de los cuales tú trabajes a partir de ahora. Ojo, a partir de ahora. Tú me dirás quizás, pero profesor, yo tengo modelos que trabajó hace una semana, ¿por qué no me aparece? Por lo mismo. Porque eso de acá tú lo has creado el día de hoy, 19 de julio del 2019. Tú lo has creado hoy. Y se va a guardar a partir de hoy en la base del ETAP que está instalado en tu computadora. Ojo, a partir de hoy esa plantilla de unidades se ha guardado en la base de datos del ETAP que está instalado en tu computadora. Es decir, cuando mañana inicias otro modelo distinto, ¿vas a crear unidades? Ya no. Ya no, porque ya están creadas por defecto y van a aparecer a partir de en todos los modelos que abras a partir de ahora. Pero si tú tienes un modelo que has hecho hace 3 meses y lo abres, pues es obvio que las unidades de ese modelo no van a ser iguales a las que tú tienes creadas. ¿Por qué? Porque ese modelo anterior no tiene la plantilla que tú has creado el día de hoy. ¿Ok? Eso quiero aclarar. Ahora, ¿y cómo yo entro al modelo para activar esa plantilla? ¿Automáticamente se activa? No se activa automáticamente. Hay que saber en dónde entrar para que te aparezca por defecto ya la plantilla creada. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Ok, eso vamos a hacer a continuación. ¿Cómo hago eso? Mira, ahora sí con confianza cierra el modelo, porque ya lo puedes cerrar. Si tú lo cierras, esa plantilla no se va a perder, porque ya acuérdate que ya fue guardada en la base de datos de la ETAP. Yo lo cierro. No lo guardes, déjalo así nomás. No lo guardes. Ok. Vamos a abrir nuevamente un nuevo modelo. Ok. Entonces, ya te expliqué esto que está acá. Si vamos a iniciar un nuevo modelo. Cuando iniciamos un nuevo modelo, ¿qué es lo que sucede? Ya sabes dónde ir, no tienes que ir a File, bueno, a esta opción que está acá. No te olvides, ¿no? A esto que está acá. Un nuevo modelo. También ya te expliqué qué significaba esta ventana que está acá y qué significa cada una. Y si tú recuerdas, te expliqué qué significa cada una, ¿no? Hay que recordar. El primero es cuando ya tienes una plantilla creada, cuando quieres jalar propiedades de otro modelo creado. El segundo y el tercero cuando no tienes nada creado. Entonces, al inicio yo entré aquí. ¿Por qué? Porque no tenía nada creado. Ahora, ¿voy a entrar ahí? Ya no. Lo que voy a hacer ahora es entrar aquí. ¿Por qué, profesor? Porque yo te expliqué que la primera opción solamente sirve cuando tú tienes propiedades guardadas por defecto. ¿Tienes propiedades guardadas por defecto? Claro. Acabas de crear una plantilla. Tú misma la has creado y la has guardado por defecto en la base de datos del ETAPS. Entonces, ahí, solamente así, tú puedes acceder a esa plantilla y a esas propiedades que tú has creado por defecto. Es decir, activando la primera opción, dándole OK, ingresas automáticamente al modelo y lo primero que te aparece son las unidades que tú has creado. Le damos OK y mira. ¿Te recuerdas cuando esto estaba en pies? Ya no más. Ahora está con las unidades que tú has creado por defecto. Entonces, nuevamente quedarle en blanco. No vamos a entrar nada más de esto por hoy, no. Le damos OK. Y mira, nos vamos nuevamente a la parte de unidades. ¿Y qué vemos? Ajá. Profesor, ¿apareció? Exacto. ¿Por qué apareció? Porque has hecho el paso que te dije, ¿no?
opciones, y en ese que está acá, guardar por defecto. Este es el último, este es el paso más importante para que lo que tú quieras que se quede guardado por defecto en la base de datos de LTAPS esté ahí. ¿Ok? Es muy importante tenerlo en cuenta y hay que recordarlo mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué has aprendido hasta ahora? Has aprendido a estas dos cosas que están acá, que son importantes. La primera, la parte teórica, para que aprendas a diferenciar y cuáles son las nuevas mejoras. Y la segunda, creo que ha sido muy importante, que ya has aprendido a configurar tus propias unidades. O sea, y tú me dirás, pero profe, ¿y si yo voy a otra computadora y abro LTAPS, va a aparecer? No. Acuérdate que yo te acabo de mencionar que estas unidades que tú has creado por defecto es para el LTAPS que está en tu computadora. Es decir, si vas a otra computadora y donde tiene tabs y quieres trabajar con el tabs, pues ese tab no va a tener una base de datos. Una base de datos con las unidades que tú has creado. ¿Qué harías? Lo mismo que hemos hecho hasta el día de hoy. Crear tu propia, bueno, en esa computadora, crear nuevamente una base, unas unidades, ¿no? como la que hicimos ahora, y las guardas por defecto. Y ahora esa computadora con ese tab va a tener también una plantilla de unidades creadas por ti o por el usuario, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Te voy a enseñar a definir materiales. Antes de eso quiero darte una ruta. ¿Por qué es importante esto? Cuando uno es nuevo en esto de realizar un modelo en el LTAPS, uno siempre tiene la misión de llegar a esto. Llegar a un modelo en 3 dimensiones, todo bien bonito, por decirlo así, ¿no? Con sus cargas, todo, y sacar resultados. Pero para llegar a esto hay que tener un orden. Y el orden que yo suelo manejar es el siguiente. Para que tú hagas un modelaje, como se suele decir, primero yo te aconsejo que tienes que aprender a definir materiales. ¿Ok? Tú tienes que aprender a definir materiales. ¿Por qué? Porque este elemento de 3 dimensiones que tú has creado, ¿de qué va a ser? ¿De madera? ¿De concreto? ¿De acero? ¿De adobe? Tú lo eliges, pero eso que te acabo de indicar ahorita, ¿qué cosas son? Son materiales justamente. El adobe es un material, el concreto es un material, el acero es un material. Entonces, primero tienes que empezar por definir el material con el cual tú vas a usar para crear cada uno de los elementos estructurales que va a conformar todo este modelo en 3 dimensiones. Segundo paso, que para mí es importante, es ya creaste materiales, tienes que aprender a definir secciones. Exacto. Tienes que aprender a definir secciones. ¿Por qué? Porque estos elementos de vigas y columnas no son líneas, a pesar de que parezcan así. Son secciones. Sección de viga, sección de columna, sección de losa, sección de muro. Son secciones, tienen dimensiones, hay que aprender a definir secciones. Tercero, ya sabes definir material, ya sabes definir secciones, ahí sí empiezas a ver qué es el dibujo, o lo que se reconoce como el modelaje de cada uno de los elementos estructurales para conformar todo este modelo en 3D. Y en cuarto, yo lo llamo que es la asignación de cargas, porque ya tienes un modelo, pero el modelo no va a responder a nada si que no tiene cargas. Tienes que asignarle carga, ya sea por gravedad, ya sea las descargas de gravitatorias, como se dice, o las de sismo. Exacto. Ambas por separado, por conjunto o en conjunto, te dan resultados, hacen que eso de acá tenga un desplazamiento, una fuerza. Entonces tú lees resultados. Entonces, ese es un orden que más o menos yo suelo manejar y que me sirve mucho para poder, más cuando uno es nuevo en esto. El orden en los softwares es importante porque te da como un recetario, por decirlo así.
¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es definir materiales. ¿Ok? Listos. Entonces aprenderemos a continuación a definir materiales. ¿Ok? Como he seguido con el orden que les acabo de indicar a continuación. Es importante, tengan en cuenta que es importante seguir un orden, ya que de esta manera cuando tú eres nuevo en esto, te ayuda mucho a poder crear un modelo en 3 dimensiones. Esto tanto es válido para cualquier programa en sí, o sea, para el TAS, para el SAP, para el 6, incluso otros programas como el Robot. Te ayuda mucho, te da un orden, o sea, siempre tener un orden es importante a la hora de crear un modelo. ¿Dónde creo materiales? ¿Dónde defino los materiales? Ya definí mis unidades. Yo ya usé esta pestaña de opciones. Entonces voy a usar la pestaña para lo que es definición de materiales y secciones. Me voy a la pestaña Define. En Define, en definir, si tú despliegas, te da toda una lista. Acá vamos a entrar mucho, pero muy seguido. En este primero dice materiales, propiedades de materiales, propiedades de secciones, propiedades para resortes, diafragma, los Pair Labels, los Expander, funciones, un espectro de respuesta, un tiempo historia, la fuente de masa, los casos modales, los patrones de carga, entre otros. Toda esta lista la vamos a utilizar muchísimo para definir cosas para mi modelo. Pero vamos a comenzar siempre con materiales. Incluso la misma lista comienza con materiales, porque como te acabo de decir, es el orden, es lo primero que uno debe aprender a hacer antes de dibujar un modelo en 3 dimensiones. En Define, material, le damos clic acá y ¿qué es lo que aparece? El programa ya trae por defecto 4 materiales. Incluso esos materiales son imborrables, por decir así. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Ves acá? En la columna de tu derecha tienes una serie de opciones. Y tienes una que está desactivada incluso. Esas opciones son agregar un nuevo modelo, agregar una copia del material que has creado, modificar ese material que has creado y borrar ese material. Pero ninguno de esos acá se pueden borrar. ¿Por qué? Porque forman parte de la base de datos de los tabs. ¿Cuál es la primera? A92, A992, FI50, acero estructural. ¿Por qué? No es mismo que acero de refuerzo, no. Acero estructural quizás tengas que crear un... No lo voy a borrar. Tengas una estructura que ya no es de concreto, sino que va a ser de puro acero. Y ese acero es acero estructural, que es muy diferente a este último que es a los últimos que son acero de grado 60 y de grado 2, que es acero de refuerzo, que son el acero que van en tus secciones. ¿Te acuerdas del curso de concreto armado? El acero que tiene las secciones, a veces es un acero de refuerzo. Y este acero de acá al acero estructural son cosas muy diferentes. Acero de refuerzo y acero estructural. ¿Ok? Y este de acá, el segundo, es el concreto, que claramente el programa lo trae en unidades como PCI. ¿Ok? Entonces vamos a crear unidades de concreto, también de acero, de refuerzo, no estructural, de refuerzo. Primero con el concreto. Como ya te viene una plantilla por defecto, podemos simplemente modificarla y darle la forma de concreto que nosotros queramos. Pero no voy a hacer eso. Voy a agregar un material. Bueno, primero comencemos por aprender a modificar algo que ya está. Por acá el programa ya te da ya te ha creado, o sea, ya ha hecho el trabajo por ti de crearte un concreto. Entonces simplemente vamos a modificarlo. Cuando hagas la mención de modificar, aparece esta lista que está acá. Acá te da el nombre que tú lo puedes crear, el tipo que está eligiendo. Mira, tienes concreto, aluminio, reforzamiento, tendones, masón, riqueza, bañería y otro. Stickers, que es acero. Dejémoslo en concreto.
Esa de la parte isotrópico, ortrópico, hay que hacerlo en isotrópico, y aquí. Imagínate que vamos a crear un modelo en el cual está formado por un concreto de 210, que es el más común. Podemos poner concreto de 210 kilogramos centímetros al cuadrado, que es el más común que estamos trabajando. Ahí colocas el nombre nada más. Aquí, material de peso y masa. ¿De quién? Del concreto, justamente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Puedes verlo por peso, por densidad de peso o por densidad de masa. Si es por peso, pues es fácil. ¿Cuál es el peso específico del concreto? 2400. Y mira, ¿te importa ahora en algo o te preocupa en algo las unidades? No, porque las unidades fueron creadas o fueron modificadas en un inicio por tu persona en esta pestaña o en esta pestaña. Las modificaste, las creaste, las guardaste y las insertaste en la base de datos de NetApps. Y eso es importantísimo porque ya te ahorra el trabajo de estar cambiando o de estar teniendo mucho cuidado con las unidades. Es algo que quiero que tengas siempre en cuenta. ¿Ok? Entonces 2400 kilogramos por metro cúbico es lo que te da, o es lo que conocemos nosotros para la densidad de concreto en kilogramos por metro cúbico. ¿Qué más? Estamos construyendo el material ahorita estamos construyendo el material de concreto de 210. Acá. Propiedades ya inherentes o ya que son muy importantes para el concreto. El módulo de elasticidad. Si tú recuerdas, el módulo de elasticidad de tu concreto, ¿cómo se definía? Según ya el nuevo CI, 15100 por la raíz cuadrada del eje prima C. Y si el eje prima C está en kilogramos centímetros al cuadrado, eso también está en kilogramos centímetros al cuadrado. Entonces acá el módulo dice ya está en kilogramos centímetros al cuadrado. Entonces 15100 por la raíz cuadrada del eje prima C. Estamos hablando de un concreto de 210. Entonces tú puedes decir, no, profesor, yo tengo mi calculadora y puedo sacar, ¿no? 15100 por... lo siento. Sería la raíz cuadrada de 210. La raíz cuadrada de 210 por 15100. Y copiar todo este modelo, ¿no? Pero no. El programa tiene una opción muy importante. Si tú le das en tu teclado Shift Enter, te sale esta pestaña que está acá. Shift Enter, Shift Enter. Entonces cuando activas esa opción que te acabo de mencionar, que es el Shift Enter, te da la oportunidad, te arroja como una calculadora, ¿no? El NetApps en sus nuevas versiones tienen esa gran oportunidad, esa gran opción de darte la oportunidad de hacer los cálculos ya en la parte interna de su interfaz, ¿no? Entonces si queremos sacar el módulo de elasticidad, pues es lo sencillo, nos hacemos 15100, pero acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque el por pues lo escribe como un asterisco y la raíz cuadrada lo escribe en su término de programación, que es SQR. SQR es equivalente a escribirlo como raíz cuadrada de 210. Y simplemente tienes cuidado con las unidades que estén en kilogramos centímetros y las calcular. Y es el valor que debes tener para calcular el módulo de elasticidad. Le das OK y miren, automáticamente se actualiza. ¿Ok? El módulo de Poisson lo dejamos ahí, no cabe en nada. Y el módulo de corte no se altera, no se edita. El programa automáticamente lo calcula. Profesor, ¿y dónde asignamos el valor del eje prima C? Que hasta ahora no lo hemos hecho. En esta opción, justamente. En esta opción que está acá, uno crea o asigna el valor del eje prima C que va a utilizar. O sea, acá creamos, acá justamente está el nombre y acá el valor que tú le vamos a asignar. Acá le estamos creando especificaciones de concreta compresión. Esfuerzo eje prima C 210 kilogramos centímetros al cuadrado. Damos OK y ya está creado.
Ya está modificado, por decir así. Profe, quiero crear uno nuevo. Tienes varias maneras. Entonces le agregas una copia o material. Agregar una copia es sencillo, ¿no? Seleccionas el material que has creado y le agregas la copia. Automáticamente ya adquiere las propiedades que has creado al inicio, simplemente le cambias el nombre y vas modificando algunas cosas. Pero quiero enseñarte a agregar un nuevo material, ya que es una de las cosas más importantes, ¿no? Al agregar un nuevo material, tú tienes estas opciones que están acá. No son tan importantes la región, el tipo de material sí, porque acá justamente tú eliges qué material quieres crear, concreto, ¿no? Entonces creamos concreto, material de concreto, porque es con el que vamos a trabajar. El grado justamente te ves el F', pero te lo dan en las unidades inglesas. A pesar de que tienes las unidades cambiadas, te lo dan en las unidades inglesas, entonces tú tienes que ir eligiendo qué unidad vamos a trabajar. Entonces elegimos cualquier grado, ya que eso luego es editable, ¿no? Al darle OK, regresamos a la misma pestaña que ya te mostré en las anteriores. Acá automáticamente es sencillo. Vamos a hacer el paso para que sea un concreto de 280, por ejemplo, ¿no? Ponemos el nombre, como ya te dije, el material ya está creado. Acá lo dejamos activado en peso por densidad y le ponemos los 2400 kilogramos metro cúbico, que es el peso específico del concreto. En el módulo de densidad ya te enseñé, selecciones, ese es Shift Enter y acá colocas el valor o la fórmula para calcular, ¿no? Que es 15100 por la raíz cuadrada, que es SQR de el valor del eje prima C. En paréntesis, calculas y este valor que está acá. No tienes que copiarlo, simplemente le das OK y ya está activado acá. Y en esta opción, que está acá, asignas el valor del eje prima C. ¿Ok? Y ya está. Ya están creados. ¿Ok? Uno más. Porque hay que crear. Ahora hay que agregar una copia nada más. Seleccionas el material y agregamos una copia. Y le colocamos el nombre. Concreto 350 centímetros al cuadrado. 2400, acá ya hay que verlo, ya está. Acá sería que cambiarlo, porque acuérdate que está con el F', de 280. Seleccionas, Shift Enter y ponemos la forma, ¿no? 15100 por SQR de 350, que es el concreto que vamos a crear. Ya está. Se actualiza y aquí tenemos que cambiar. Ojo, cuidado, tenemos que cambiar. Y ya está. Acabamos de crear 3 materiales, que es lo que justamente nos importa en la primera parte, definir materiales. Entonces hemos creado la definición de los materiales de 210, 280 y de 350. Entonces esa es la forma de cómo ir creando materiales en lo que es el concreto, ¿ok? Si quiero crear un material distinto, como es la mampostería, por ejemplo, que es una de las cosas que trae esa nueva versión, pues lo haríamos desde la pestaña agregar nuevo material. Hay que hacerlo para que justamente aprendamos a hacer ese material, que es muy importante, que también lo vamos a ver más adelante. Agregas un nuevo material. Esta vez ya no vamos a elegir concreto, elegiríamos masón, que es lo equivalente a mampostería. Este es equivalente a lo que sería el F', no hay ningún problema, lo vamos a cambiar y le damos OK. Acá colocaríamos el nombre. Esto es todo lo que tienes que configurar para que ya el programa adopte el material de albañilería. Entonces colocamos, no sé, albañilería, por ejemplo. Un ejemplo. Lo que lo caracteriza a la albañilería es el F'. Si al concreto lo característica, lo más importante es su F', para la albañilería es el F', ¿ok? No el F', sino el F'. Valores pues oscilan entre 35, 45, 65 kilogramos centímetros al cuadrado. Entonces esta es la norma 0.70. Entonces en la albañilería, pues, ¿cuál es el peso específico? Ya no sería 2400 como en el concreto. Para lo que es la albañilería
el precio específico es conocido, es 1800 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces simplemente cambiaríamos, ¿no? 1800. El módulo de elasticidad de la bañería también. El módulo de la elasticidad de la bañería es el F', que viene a ser 500 veces el F'. Entonces, si vamos a, imaginemos que vamos a usar una bañería de 45 kilogramos centímetros al cuadrado de esfuerzo. Entonces haríamos nuevamente lo que es añadir Shift Enter y pondríamos, ¿no? 500 acá por el F', que es 45, nada más. Lo calculas y te bota este valor. ¿Y dónde cambia ese valor, profesor, del F'? Aquí. Donde antes decía concreto, ahora dice F', porque ya viene incorporado que es una bañería. 45 kilogramos centímetros al cuadrado y ya está. Este es el valor del concreto, de la bañería que vamos a trabajar. Una forma de cómo crearlo y se crea automáticamente. ¿Ok? Entonces eso sería todo lo que concierne a la definición de material. Continuemos. Como ya les expliqué anteriormente, el segundo paso es la creación de la definición de las secciones. Si seguimos el temario que tenemos, ya hemos visto estos 3 puntos que son muy importantes. Definir las versiones, la configuración y la definición de materiales. En este tiempo que nos quedan, le vamos a enseñar a definir secciones en elementos de concreto armado, que lo más común son vigas, columnas, losas y muros. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ya saben que en la pestaña Define comenzamos definiendo materiales. Lo segundo que es importante es conocer la definición de las propiedades de las secciones que vamos a trabajar. Cuando nos acercamos a la segunda pestaña, que es propiedades de las secciones, nos sale otra sublista. En esta sublista acá es el lugar donde tú vas a crear secciones para elementos frame, para tendones, para slack, para deck, para wall, reforzamiento en acero. Estas 3 últimas son para análisis, por decirlo así, más avanzados, análisis no lineales, que no es el objetivo de este capítulo. Pero sí te quiero explicar un poco acerca de esto. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? El ETABS, al igual que las formas como el 6 y los demás, trabajan con 2 grupos. Ellos no conocen lo que es una viga, una columna, un muro, una losa. Ellos trabajan con 2 grupos de elementos. Un grupo llamado los elementos frame y otro grupo son los elementos área. Entonces, ¿cómo nos diferencia un frame y un área el programa? Que el elemento frame requiere solamente 2 puntos, inicial y final, para que pueda crearse. El elemento área necesita mínimo 3 puntos para que pueda crearse, o 4 puntos. Entonces, el elemento frame, como requiere 2 puntos para crearse, indirectamente como que abarca a lo que son los elementos que tú y yo conocemos, que son las vigas y las columnas. En cambio, para lo que es el elemento área, pues ya creo que ya se ha entendido que por ser un elemento área, pues abarca lo que son los elementos como son las losas, ya sea losa aligerada o losa maciza, y abarca los elementos como son los muros, ya sea muros de bañería, muros de concreto armado conocido como placa. Entonces el ETABS trabaja con estos elementos frame y elementos área. Hay que saber entender un poco acerca de esos elementos frame. Cuando vemos los ejes locales, lo vamos a trabajar con más. Vamos a entrar más a profundidad porque cada uno de estos elementos contiene los ejes locales que son importantes de conocerlos para la correcta lectura de los resultados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque cuando vamos a la pestaña Define y en propiedad de las secciones vemos Frame Section. Entonces,
secciones en frame se refiere justamente a lo que te acabo de mencionar, secciones en vigas y columnas. En cambio, las secciones área, aunque no las agrupa, ya las tiene por separado. Los slab y deck y wall son elementos área, y frame y tendón son elementos lineales, por decirlo así. En frame section nosotros vamos a definir secciones para vigas y para columnas solamente. Nada más, solamente para vigas y para columnas. Tendones y cuando uno quiera definir una sección para los elementos preforzados, que no vamos a ver en este taller. Slab, deck y wall son para elementos área, pero hay que diferenciarlos. El slab es para elementos de losa maciza y también aligerada. El deck es exclusivamente para losa aligerada y el wall son para elementos muro, placas o muros de bañería. ¿Ok? Y esa sección de acá es para configurar las barras. Por ejemplo, antes de entrar a frame, quiero entrar a esta sección que está acá. Reforzamiento en barras, tamaño de barras, le damos clic acá y mira, te sale esta pestaña que está acá, que creo que ya es conocido para ti, ¿no? Te da el diámetro de las barras que tiene que traer por defecto el programa, el diámetro de las barras, el área de la barra y el diámetro de la barra. Si tú has trabajado antes, mira, están en la simbología del asterisco 2, asterisco 3 y está en el área. Pero tú debes de recordar que una barra de asterisco 2 equivale a, como decir, 2 octavos en pulgadas, es decir, como phi de ¿cuánto? De 1/4. Como sea, asterisco 5 equivale a una barra de este mismo número entre 8, o sea, phi de 5 octavos, y así consecutivamente. Entonces vamos a modificarle justamente para que sea más cómodo a lo que hemos solido trabajar. Barra número 2 es como decir barra de 1/4, porque es 2 entre 8. Barra de 3, excelente la es como un Excel y la vas editando. Barra de 4 octavos, que sería de media, perdón, de media. Para número 5, como les decía, de 5 octavos. Barra de 6 octavos, 3/4. 7 octavos, y la barra de 8, que es hasta de 8 octavos, que es de 1 pulgada. Lo demás no se suele usar acá en Perú. Las barras más comunes son estas que están acá. Le damos OK y ya está. Ya fueron creadas las barras. Cuando creamos las secciones, ¿qué es lo que sucede? En frame section, como yo ya te dije, vienen acá, vamos a definir las barras. Entonces acá tenemos dos grupos pero muy importantes. Acá te da el nombre de las secciones que tú vas a crear, y acá te da la opción de que tú puedas modificar, importar, agregar, borrar y todo lo que vas encontrando acá, ¿no? Puedes importar una nueva propiedad, es más para los elementos, para las secciones de acero, por ejemplo. Hay secciones que son muy caprichosas en L, en C, en W, en doble C, doble L. Entonces importas, el ETAP traes una base de datos en ella misma, donde uno puede importar las secciones que este ya trae por defecto. Puedes agregar una nueva sección, parecido al de material, ¿no? Por una copia o modificar lo que ya está acá. Puedes borrarla, hacer un borrón múltiplo. Y eso de acá, que es para convertirlas a una sección especial, que vamos a verlo más adelante también, y ya voy a entrar a taller en esa parte, ¿no? El programa trae por defecto cuatro secciones, 2 en elementos de concreto y 2 en elementos de acero, con BIM, vigas en columnas, vigas en concreto, con col, columnas de concreto, steel BIM, steel col. Como no vamos a hacer nada de acero, eso acá simplemente yo lo puedo borrar, perdón. Yo lo borro y lo borro. Quiero esas dos secciones, BIM y col. Ahora quiero empezar a definir una viga, que es lo más importante. Como tú defines una viga, una sección de viga, pues lo que el programa te va a pedir es la dimensión de su base y la de su altura. El punto de esto es que cuando el elemento de tabs no diferencia lo que es una viga o una columna, él lo hace como un elemento frame. Entonces,
cuando uno entra a un elemento frente a frente, el programa automáticamente te lo crea como una columna, pero tú quieres que sea una viga, entonces hay que ir modificando toda esa opción que está ahí. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, acá tenemos ya una viga creada. Si le damos modificar, quiero que veas algo. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Pero si damos en columnas de concreto y lo modificamos, mira qué sucede. Es distinto. ¿Te das cuenta? Lo voy a repetir. En la viga, esta parte de acá es una sección sin aceros en su interior. Pero si vamos a la de columna, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una sección, pero con acero en su interior. Entonces, gráficamente esa es la forma de cómo el programa te diferencia lo que es una viga de una columna. Acá ya están creadas. El problema es, ¿y cómo las creamos desde un inicio? Eso es lo que yo quiero hacer, porque es fácil acá simplemente modificar. Si entramos a la viga y la modificamos, ya está creada como una viga. Acá solamente creamos algunas cosillas, pero ese no es el objetivo. Yo quiero que tú aprendas a crear. Vamos a borrarlas y vamos a borrarlas. Bueno, siempre tienes que dejar siempre uno, ¿no? No te permite borrar todas. Entonces vamos a agregar una nueva. Supongo que quiero crear una viga de 30 por 60 centímetros. ¿Ok? Vamos a hacer eso. ¿Dónde haces eso? En esta pestaña. Agregar nueva propiedad. En agregar nueva propiedad vamos a ingresar ahí para crear una viga. Agregas una nueva propiedad y te sale esto que está acá. Esta pestaña que está acá es para que tú elijas la sección que quieres crear. En concreto, en acero, en todo demás. Estas son las secciones más frecuentes, las más usadas en concreto, en acero, en especiales, que son algo que vamos a ver más adelante, y los compuestos. ¿Ok? Acá si tú despliegues bien, mira todo. Ves todas las partes en acero y todas las partes en concreto. En concreto puede ser rectangular, circular como es acá, pero también puede ser en L, en T, son secciones más especiales. Pero vamos a agregarle un concreto rectangular y que tenga la forma de una sección rectangular. Le damos clic acá y ¿qué pasa? Mientras va cargando te aparece, mira. Si tú recuerdas, te dije que cuando el programa crea una columna por defecto te la diferencia de una viga porque el hecho de que tiene aceros te refuerza su interior. Entonces tú miras, pero yo quiero crear una viga. Exacto. Como te vuelvo a repetir, el programa no diferencia. Él no sabe lo que es una viga y no sabe lo que es una columna. Él sabe lo que es un frame. Y por defecto al frame lo hace columna. Por defecto al frame lo hace como si fuera columna. ¿Qué pasa? Que cuando tú creas un frame y agregas una nueva propiedad, o si tú pongas concreto rectangular, automáticamente te lo crea como una columna. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Por los aceros en su interior. Pero yo quiero crear una viga. Exacto. Primero creamos la viga y luego la vamos a modificar esto para que ya no se comporte como una columna, sino como una viga. Le ponemos el nombre, por ejemplo, viga de 30 por 60, por decirlo así. Primero te pide el nombre, luego te pide el material. Por eso que yo te dije, yo te di un orden. Primero creas la sección y luego creas el material. ¿Por qué? Porque primero creas el material y luego creas la sección. ¿Por qué? Porque cuando creas la sección, uno de los pasos que no te puedes saltar es decirle que a esa sección que tú estás creando de qué material quieres que sea. Porque una viga puede ser de acero, puede ser de concreto, puede ser de adobe, puede ser de madera. ¿Por qué? Porque va a depender del material que tú le estés asignando. Y yo voy a crear una viga que sea de concreto. ¿De qué concreto? Tú eliges el que va a ser. Más de 210. Creo que sea una viga de 30 por 60 de concreto 210. Es una viga de concreto. Si tú quieres que sea de acero, creas un material de acero y se lo asignas. Y acá está. Acá dice las dimensiones. Width, el ancho, que se tiene que ver con esta parte de acá. Y depth, el peralte, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de acá. ¿Ok? Viga de 30 por 60. Pensar que acá es obvio saber que acá es 30. Y acá es 60. Lo bueno de este gráfico que está acá es un gráfico dinámico.
cambia de acuerdo a las dimensiones que tú le vas dando. Hasta ahí tú me dirás, bueno, ya dije viga, concreto de dimensiones. Debería ser una viga, pero el programa te lo está creando como una columna, porque justamente los aceros interfosos están indicando, y como te vuelvo a repetir, el programa cuando creas un elemento frame, el programa automáticamente te lo crea como una columna. Yo quiero que sea con una viga, hay que indicarle que sea con una viga. ¿Dónde hago eso? En esta pestaña de acá, en el reforzamiento, porque justamente eso tiene que ver con los reforzamientos. Hay que modificar los reforzamientos. Le damos clic acá y mira, esto es lo más importante. ¿De qué tipo quieres que sea? Column o bin. Column PM2M3, pues es un elemento a flexo compresión, y bin es un elemento solamente a flexión. Entonces yo tengo que, si quiero que sea viga, lo cambio automáticamente, y ya todo lo que anteriormente estaba como columna, porque viene por defecto un frame, ahora ya es una viga. Aquí no hay que cambiar nada, porque estos son para análisis más avanzados, análisis no lineales, que no es el objetivo de este capítulo, pero es un tema muy importante, muy interesante, que espero algún día ustedes más adelante, ya con la empresa que van adquiriendo para el manejo de este programa, puedan aprender el siguiente nivel, ¿no? Que por decirlo así, ¿no? Y ya está. Y cuando haces eso, automáticamente ya regresa a la sesión de una viga. ¿Ok? ¿Qué más puedo rescatar acá? Dice, muéstrame las propiedades de la sección. Cuando tú creas esta sección, el programa automáticamente te ha calculado las cosas más importantes, ¿no? Te ha calculado el área, te ha calculado la inercia en las dos direcciones, ¿no? Los radios de giro, el radio polar, y esas secciones que tuvieras en tu curso de resistencia de materiales, ¿te acuerdas? Ya está. Ok, y ya está creado. Ok. Vamos a crear una más de 30 por 50. O vamos a crear una viga chata. Esta es una viga peraltada. Si yo quisiera crear una viga chata, igual agrego un nuevo material rectangular. Y le digo, ¿no? Supongamos que quiero crear una viga chata. Una viga chata, sabes que en este caso la base es de mayor dimensión que el peralte. Viga chata es 50 por 20, por decirlo así. Está a ras de la losa. Material concreto 210, y acá ahora el width, su ancho ya no es una viga peraltada, es una viga chata, o sea, que sea 50, acá sería 20. Y el programa te da la forma, pero sigue teniendo los aceros. ¿Dónde ingresamos para cambiar eso? Acá. En esa opción debemos modificar y lo cambiamos ¿a qué lo cambiamos? A viga. Ok. Y ya está como una viga y ya está. Tienes tu viga chata. Vamos acá, revisamos algunas propiedades. Si quieres ver algo por acá. Si no, simplemente le damos OK. Ya está, que era una viga chata y una viga peraltada. Para el caso de la columna, vamos a crear una columna. Aquí ya está modificado. Aquí ya está creado, mejor dicho. Entonces, hay que simplemente lo vamos a modificar a partir de acá. Si tú quieres crear una columna, ya sabes cómo hacer, ¿no? Agregas una nueva propiedad, te concreto acá y ya te crea tu columna por defecto. Pero como ya está creado, hay que aprovechar esto para solamente modificarlo nada más. Esa es la sección que el programa creó con col, o sea, columna de concreto. Si la modificamos, la vamos a adaptar a lo que queremos. Vamos a crear una columna de 50 por 50, una cuadrada. ¿Ok? Elegir el material concreto 210 y acá sí. Como es cuadrada no hay problema, ¿no? 50 por 50. Y el programa automáticamente te la representa. Como es una columna, por los aceros. ¿De qué otra forma también te puedes dar cuenta que es una columna? Ingresando justamente a esta pestaña. Ingresas y ¿qué te dice? Que es una columna. Exacto. ¿Qué podemos rescatar acá? Es el tipo, que es columna, te da el reforzamiento de esas barras
el material de reforzamiento, que es un acero de grado 60, es un acero de refuerzo, no es un acero estructural, es un acero de refuerzo, ¿ok? ¿Qué más te da? Que ese reforzamiento es para una columna rectangular, no para una circular. También hay columnas circulares, también hay circulares, pero este es para una columna rectangular. Los confinamientos, o sea, los estribos, por decirlo así, son, cuando es rectangular, los estribos también son rectangulares. Cuando es circular, los estribos son espirales. Esa acción de chequeo y diseño es importante también tenerla en cuenta. ¿Quieres que te chequee o que te diseñe? Por eso acá tiene que esta opción, para un análisis que hacemos normalmente, no tiene mucho no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque acuérdate, nosotros estamos definiendo secciones, estamos haciendo un análisis, porque con los resultados que vamos a obtener vamos a diseñar, y con ese resultado vamos a saber cuánto acero va a ir en tu columna. Es por eso que el indicarle acá los aceros en esa columna no tiene mucho sentido cuando es un análisis lineal o un análisis simple, por decirlo así, pero forma parte de acá porque bueno, ya viene por defecto nada más. Cuando es un análisis lineal, algo básico, como lo pide nuestra norma, cambiar algo aquí o cambiar algo aquí no me modifica los resultados. Si yo acá le pongo otros números y lo analizo, me sale un resultado, y si le pongo acá otros números me va a salir el mismo resultado, porque los resultados de un modelo creado con esta columna no depende de los aceros que tú coloques acá, no depende, porque es un análisis lineal, posiblemente es un análisis. Con esos resultados que tú sacas puedes saber cuánto acero en verdad va a ir en esa columna. Mientras tanto, no. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Cuando quiero hacer un análisis más avanzado. Pero sería bueno explicarte qué significa cada una de estas cosas. Este de acá es para configurar las barras longitudinales que irían en tu columna. Esta para acá para las barras que van en las esquinas. ¿Ok? En las barras, perdón. Esta opción de acá es para las barras, es para esto que está acá. Se me fue la palabra. Para el recubrimiento que tienen las barras en las esquinas. ¿Cuánto es el recubrimiento en una columna? Por lo general es de 3.5 centímetros, ¿no? Acá lo vas modificando. Este es para el número de barras longitudinales alineadas al eje 3. ¿Qué significa eso? Mira acá. Esta columna tiene dos ejes, eje 2 y eje 3, que no tienen nada que ver con los ejes que ves acá, X y Z, y eso vamos a ver en sesiones posteriores. Esto es lo que uno lo llama ejes locales, y esto es lo que uno lo llama ejes globales. El eje global es igual para todos, pero los ejes locales es diferente para cada elemento estructural. Entonces la columna tiene sus propios ejes locales y la viga tiene sus propios ejes locales. Entonces, estos son los ejes locales para la columna. Acá dice número de barras longitudinales alineadas al eje 3. O sea, aquí dice 3, 1, 2, 3, alineadas al eje 3. O sea, las que están en esa dirección. Tienes 1, 2 y 3. ¿Ok? 1, 2 y 3. Se refiere obviamente a las barras, digamos, más pegadas como que las más alejadas del centro, por decir así, ¿no? Acá, número de barras longitudinales alineadas al eje 2, a la cara del eje 2, acá, a la face, a la cara del eje 2. A la cara del eje 2, ¿quién es? Este es el eje 2. A la cara del eje 2, esta. 1, 2, 3, 4, 5. Y así creas acá. Y formas toda esta secuencia que ves acá. ¿Ok? Estas dos opciones sirven para la distribución de los aceros, más no para el diámetro. Aquí es donde tú pones los diámetros. Tamaño de las barras longitudinales, número 9 dice acá, y acá te da el diámetro. Y el tamaño de las barras en las esquinas, o sea,
si bien es cierto, esa acá te da las dimensiones, los diámetros de las barras longitudinales, se refiere a las barras que están acá. Y en cambio el otro, el tamaño de las barras de las esquinas, se refiere a las barras de acá, porque a veces una columna no tiene una distribución de acero uniforme. A veces en una columna uno puede encontrar esto. Vamos a ver. Por eso te tienes una columna donde justamente, perdón, estos son aceros un poco más de un mayor tamaño, las esquineras, y en el medio hay acero de un menor diámetro, ¿no? Entonces, supongamos que este es un acero, un acero así, 4 phi de 1 pulgada más 4 phi de 3/4. Entonces ves, es una distribución que no es uniforme. Si todo fuera uniforme, pues serían pues 8 de 3/4, 8 de 1 pulgada. Entonces eso es lo que te da el ETABS, la oportunidad de poder diferenciar esas longitudes. Acá la está poniendo igual. Supongamos que vamos a editar, vamos a poner que en las barras longitudinales sean de 3/4, como acabamos de ver acá, y en las esquinas sean de 1 pulgada. Te muestra las dimensiones, los diámetros distintos. Cero opaca. ¿Ok? Lo siguiente que está acá se ve para las barras transversales, o sea, para las barras de confinamiento, por decirlo así. Es decir, y esta es una vista en planta o esta es una vista en elevación. Entonces, estas barras, ¿te acuerdas? Los estribos, ok, se refiere justamente a eso, al diámetro de los estribos y a la separación que hay entre ellos. Ok, entonces acá justamente acá te dice, indícame el diámetro de la barra de confinamiento, o sea, cuál es el diámetro. Por lo general el diámetro en las barras de confinamiento son de, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan, chicos? 3/4, ¿no? Perdón, no es de 3/4, no es de 3/8. 3/8 por lo general, ¿no? Okay. Y el espaciamiento, por ejemplo, suele ser a 10 centímetros, a 15 centímetros, ya va a depender del diseño que tenga. Por eso te acabo de repetir que configurar esto no cambia los resultados para un análisis simple. Cobra importancia cuando es un análisis más avanzado, ¿ok? Entonces acá por ejemplo barras de 3/8, longitud, o sea, el espaciamiento, te acabo de decir el espaciamiento básico, un espaciamiento básico de 10 centímetros, y acá el número de confinamientos de la barra en dirección 3, es decir, este es 2 y este es 3, ¿no? Te está indicando esto. Alrededor del eje 3 dice número de confinamientos a barras en dirección 3, o sea, en dirección 3. Si yo tengo un estribo así, y ahora tengo un gancho, dice ¿cuántos confinamientos hay en dirección 3? Una rama, 2 ramas y 3 ramas. A eso se refiere, 3 ramas. Y número de confinamientos en la dirección 2, de la misma manera, una rama, que ven acá una rama más, una rama, 2 ramas, 3 ramas. Si la configuración fuera así, sería 3 ramas en dirección 3 y 3 ramas en dirección 2. Si fuera diferente, ya tienes que ir cambiando esa opción. Lamentablemente, cuando tú modificas acá, no aparece acá, porque acá solo tenemos la vista en planta, más no la vista en elevación. Cuando le damos OK, ¿ves? Todo se actualizó. Aunque acá sería distinto, ¿no? Porque las ramas propias, ya diría, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, en la parte de las ramas, tengo un estribo así, ¿no? Acá tendría un gancho. Acá tendría también
otro estribo, ¿no? Y acá tendría como un pequeño gancho. Y acá también como un pequeño gancho. ¿Cuántos ganchos hay en la dirección 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la dirección 2, 1, 2, 3, 4. 4 en 2 y 6 en 3. 4 en 2 y 6 en 3. Ajá. 4 en 2 y 6 en 3. Así sería la configuración. Como si quiere definir una barra de 3 y de 5. 3, 5. Una columna de esta manera. Y damos aquí y ya hemos creado una columna de 50 por 50. Entonces el día de hoy lo que hemos hecho en este video es darte ese capítulo de introducción, que aún todavía no se ha terminado, pero hemos abarcado por lo menos toda esta parte de acá y una parte de esto, porque hemos aprendido a definir secciones para vigas y para columnas. Nos falta todavía para losas y para muros, y luego terminar la parte de definición de cara a muerte viva a una asignación de autoguardado, es decir, el programa te da la oportunidad de que tú crees o tú le definas cada cuánto tiempo quieres que él mismo te guarde, y incluso te da un aviso. Si tú dices cada 20 minutos, te manda un mensaje a los 20 minutos. A los 20 minutos te manda un mensaje diciendo que si quieres guardar tus últimos avances. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Yo les recomiendo que repasen lo que hemos hecho el día de hoy. Repasen tanto la parte, repasen estos tres ítems, ¿no? Cómo configurar unidades, cómo definir materiales y cómo definir secciones, al menos en lo que son vigas y columnas que ya hemos creado. La próxima clase vamos a crear más secciones de columnas, ya no cuadradas, sino circulares y rectangulares, y vamos a crear secciones para losas y para muros. Les hablaré un poco acerca de la carga muerta y carga viva, y una asignación de un auto guardado y que te guarde las configuraciones por defecto, que ya lo hemos estado haciendo en algunos inicios. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer. Este es mi correo y yo estaré gustoso en responderlos. Entonces, muy buenas noches, nos vemos en la próxima sesión.